recrudece o se fortalece en la medida en que vino la reforma laboral que salió publicada el 1 de mayo del 2019, muy romántica para celebrar el Día del Trabajo. Y a reserva de que Adrián no se duerme, que ponga el material, bueno, pues vamos a ir platicando sobre este tema. No se preocupe, yo puedo, media hora, yo me lo sé de memoria, hombre. Vamos a platicar. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Vamos a hablar de un detalle. En México no habíamos tocado más que a espacios pequeños, provocado por la reforma del 30 de noviembre del 2012, habíamos tocado los inicios de los derechos humanos ya más involucrados en materia laboral. Pero no ha sido suficiente. Tenemos una ley federal del trabajo que surge o la traemos desde el año de 1970. Esa ley que está desde 1970, pues obviamente tiene un rezago que se nos los ha atribuido a través de nivel internacional. Un reclamo que ya nos los han dado a México y dice, empezar por tus trabajadores. ¿Por qué? Porque si no haces a un trabajador o a un núcleo de trabajo ad hoc a que tienda al progreso, que tienda a la concordia en sus actividades, va a tener deficiencias y por consiguiente, bien dijo Mauricio, le llaman el de la felicidad, es estar en un estado de homeostasis psicosomática. Qué apantalladora palabrita, a ver. ¿Quién sabe qué es homeostasis psicosomática? Un estado de equilibrio mente y cuerpo. O sea que no llegamos estresados al trabajo, no tenemos ningún problema y estamos felices y contentos. Bien, ¿quién vigilaba el cumplimiento de nuestras normas mexicanas? ¿Quién vigila el cumplimiento de una norma oficial mexicana? Todas las entidades, todos los despachos de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo, cada secretaría tiene a su cargo el resguardo del cumplimiento de ciertas normas oficiales mexicanas. Bien, entonces la SECOFI tiene a través de 1998 la Dirección General de Normas, donde se registra toda la normatividad. Toda la norma es aplicable y registrada directamente en la Dirección General de Normas. ¿Qué pasó? De 1992 al 97 se modificó la Ley Federal sobre Metodología y Normalización y el 15 de enero de 1999 se constituye en el Diario Oficial y se le otorga a EMA, Entidad Mexicana de Acreditación, para evaluar la conformidad. ¿Qué es evaluar la conformidad? Evaluar que las empresas o que los entes cumplan con la norma. Ese es evaluar la conformidad. Desde enero del 2006, EMA es la primera en acreditarse la evaluación de la conformidad en el ámbito mundial y se le reconoce en el Foro Internacional de Acreditación IAF y en el Foro de Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios. ¿Esto qué quiere decir? Que EMA está certificando no solamente a empresas mexicanas, sino a muchos países de Centro y Sudamérica, inclusive de Europa. Está reconocida la EMA mexicana como un organismo transparente y certificador reconocido a nivel mundial. Como consecuencia de ello, y partiendo de que tenemos un retraso en materia laboral o traíamos un retraso en esa materia, teníamos una ley que no se modificaba y que nacía desde 1970, por lo tanto había un rezago enorme en cuestión de actualización a todas las necesidades que está teniendo el mundo moderno. El 10 de junio del 2011 empiezan las reformas de los derechos humanos y nos empieza a instituir y aplicarnos en las diferentes disposiciones, empezando con el artículo 1 constitucional, el 18 de junio. Ese artículo 1 constitucional se los voy a recordar para que vean bajo qué circunstancias nos encontrábamos a nivel internacional y la apreciación que tenían en el extranjero de nosotros. Como decía en aquel entonces el artículo 1 constitucional, que todo mexicano gozará de las garantías individuales que esta Constitución te otorga. Y después de esta reforma, como decía el artículo 1 constitucional, todo mexicano gozará de los derechos humanos y valores fundamentales del hombre que esta Constitución reconoce.
¿Había una diferencia para ustedes? Ahora se los voy a decir en forma irónica. El anterior concepto decía, imagínense que yo soy la Constitución y estoy diciendo, yo, Constitución, te hago el favor de otorgarte las garantías individuales. Si yo quiero, si se me pega la gana, yo te las doy. Te estoy haciendo el favor, fíjate que lo puse. Las vas a tener porque yo te las regalo, porque soy buena gente. Eso nos vio en el extranjero como un carácter de primates. Casi así nos dijeron. Caníbales, todavía antropólogos, antropofagos, ahí no sé, dinosaurios, como quieran decirlo ustedes. Y entonces la reforma dice, ¿qué diferencia hay que decir? Todo mexicano gozará que esta Constitución reconoce los derechos humanos y las garantías de los derechos humanos nos pertenecen por el simple hecho de existir. Por lo tanto, no es un favor que nos hace la Constitución, es una obligación reconocerlos en su estructura, las garantías individuales. Esa gran diferencia de apreciación fue lo que fue la pauta para iniciar las reformas en la involucración de los derechos humanos en las diversas disposiciones normativas que hemos estado viviendo los cambios últimamente. Bien. La reforma laboral del 30 de noviembre del 2012 fue la primera que incitó algunos pequeños cambios. Ahí nos decían, fíjate que ahora, en el caso, por ejemplo, de la empleada doméstica, ya tenía que tener ya no una instalación, sino que ya debería tener una habitación. Entonces, ¿saben lo que significa cuando teníamos a la chacha allá arriba en la azotea, en un cuarto de servicio, en un box spring de cemento, al ladito del baño, con aroma romántico y todo, con el que bajaba? La casita de Firulais estaba más grande que el cuarto de servicio donde descansaba la chacha, y entonces dice que hubo violación de derechos humanos, que necesitaba ya una habitación, pero una habitación sale muy caro. Entonces los estrategas fiscales y legales dijeron que había que hacer varias cosas para corregir ese problema. Imagínense nada más ponerles unas buenas llaves de baño al lavabo, ¿cuánto cuestan? 3,000 pesos. Una regadera otros tantos. Un baño es una pieza muy cara y todavía tenía que ser una habitación. Entonces la estrategia dice que al final de cuentas es ir al derecho civil, y en el derecho civil nos dice que toda la casa es de la sociedad conyugal, le pertenece a la sociedad conyugal. Entonces, para ahorrarnos la cuestión de establecer digamos que un lugar o una habitación a la chacha, era más fácil bajar a la chacha a tu recámara y subir a tu esposa al cuarto de servicio. Ella seguía perteneciendo a la sociedad conyugal sin ningún problema, y la chacha ya tenía una habitación, y a lo mejor a la esposa le iba mejor con Firulais que con el marido. Entonces, bajo esa aseveración, es una ironía, pero es una comparación de cómo se está viviendo lo que es la reforma laboral, la tendencia a cuidar los derechos humanos. Y dentro de esos términos de los derechos humanos era traer también aquellos efectos terceros colaterales que afectan al trabajador, pero que no los sensibilizan o que no los percibe directamente en el trabajo, lo que vendría siendo lo que le rodea. Esa palabrita, todo lo que rodea al trabajador alrededor del ámbito laboral, ya tenía en muchos años ya un precedentes en Alemania, en España, ya tienen 40, 30 años aplicarlo. Y deciden que apenas lo vamos a usar en México a través de la norma oficial NOM 35. ¿Cómo se llama toda esa ciencia que le llaman de estudiar la cuestión psicosocial que rodea al trabajador en el centro de trabajo? Se le llama comúnmente como ergonomía. Así es el término legal o el término científico del estudio de los problemas psicosociales. Se le conoce como ergonomía. Las novedades del 30 de noviembre de 2012 dieron pauta a la tendencia a un salario más remunerador. Ustedes dirán si se está logrando. Un correcto pago del salario, el aumento del valor de un trabajador cuando fallece. Nos lo subieron muy caro, ahora nos los dice que vale 5,000 días, antes costaba 730 días. O sea que si no está un trabajador asegurado y se nos muere, el costo de 5,000 días nos puede realmente hasta cerrar el negocio. Que el equivalente a 730, pues lo mato y lo pago, no hay problema. Era más fácil. Tenemos topes máximos, se ratifica la cuestión de la prima de antigüedad, se ratifican cuestiones de la prescripción y algunos conceptos más que van ligados a los beneficios de los trabajadores.
El 1 de mayo del 2019 tenemos un cambio sustancial. Viene toda la reforma laboral, no solamente en la parte normativa sustantiva, sino en la parte adjetiva. ¿Esto qué significa? Recordemos que la parte sustantiva es la norma. La parte adjetiva, como nos señala la gramática, es lo que califica el sustantivo, el adjetivo. ¿Y cuál es la parte adjetiva en materia normativa? El derecho, ¿qué? Procesal. Entonces, yo conozco la parte sustantiva, es el derecho civil. La parte adjetiva, el derecho procesal civil. Parte sustantiva, derecho penal. Parte adjetiva, el derecho penal procesal. Parte sustantiva, nuestro Código Fiscal de la Federación. Parte adjetiva, nuestra Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ejemplos, por decir algunos. Finalmente, los nuevos derechos y obligaciones de los trabajadores hablan también de buscar el derecho a muchas cuestiones que necesita para estar en armonía en su trabajo, o así que el trabajo del trabajador, aunque se oiga feo, y entre ellos surge también el descanso de la paternidad. Algunas cosas que ahorita no son el tema, pero que fueron la reforma laboral. La subcontratación, los intermediarios y la integración del pago electrónico como el reconocimiento del mismo. De ahí también podemos hablar muchas cosas. Pero el tema de hoy es plantearles, en la mañana cuando hablamos del alcance penal, de mis 5 demonios que mencioné y hablé de la vacuna que era el compliance e hice referencia al gobierno corporativo que era muy costoso y que no todas las empresas lo pueden tener, pues agréguele a esos costos, a esos gravosos costos también el establecimiento de la prevención en el cumplimiento de la norma NOM 35, que vamos a hablar de ella de esta manera. Obviamente con la reforma laboral surge la modificación en materia de adjetiva, en la cual ya no va a haber ombudsman como era un laudo de una junta de conciliación de arbitraje, sino ahora va a haber tribunales laborales en los cuales ya va a haber jueces y por lo tanto ya no va a ser laudo, se van a convertir en ¿qué? En sentencias. Por lo cual también va a ser más difícil que a las travesuras que hacían los laboristas en materia de algunas pequeñas malas mañas que solo si los cachaba la Junta solo se iba una pena. Ahora si cometo algunos errores en cuestiones laborales, pues me voy a ir a un fraude procesal, porque ya estoy enfrentándome a un juzgado. Bien, tenemos como ente principal, regulador mundial en todas las cuestiones laborales, a la Organización Internacional del Trabajo, que uno de los principios que ha manejado en el mundo y que Europa lo ha sido prioritario, ha sido que todo se maneje en condiciones de equidad, libertad, seguridad y dignidad humana, o sea, los derechos del trabajo, los derechos humanos, hay una protección social y una protección al propio empleo. Característica de definición de la Organización Internacional del Trabajo. En la reforma de la justicia laboral que estamos hablando en México, era tan, digamos que tenía tanto retraso que se convierte en una reestructura que estamos hablando de 535 artículos que parte toda la reforma del 1 de mayo del 2019. Para nuestro caso, vamos a interactuar entre diversas normas para poder hablar de la NOM 35, nos vamos a involucrar en otras normas oficiales mexicanas que la propia norma señala que van a compartir responsabilidades. La NOM NMXR 25 de la SECOFI, muy referente a la cuestión de los derechos humanos, la NOM 35, la NOM 19 de la STPS que se refiere a las comisiones mixtas de seguridad e higiene, a los recorridos de investigación de seguridad que se establecen en esa norma, que quedaron fuera dentro de la simplificación administrativa de la STPS y que los estándares de competencia laboral que emite conocer en el 391, 397 van a ser obligatorios nuevamente o están siendo obligatorios y sujetos de certificación las corridas de inspección que hagan las comisiones mixtas de seguridad periódicas en las empresas. Entonces tenemos y la NOM 30 de la STPS que tiene a cargo las cuestiones de seguridad en las empresas. La norma NOM 25 de SECOFI es el respeto a los derechos humanos.
¿Por qué lo está vinculando? Porque la NOM 35, una de las características que va a aplicar y que entró en vigencia al año en que surge la norma surge el 23 de agosto de 2018. La primera etapa que entró en vigor el 23 de agosto, de octubre. En la primera vigencia o la primera etapa entró el 23 de octubre del 2019, que era la etapa en la cual existe la obligación de la promoción de evitar la violencia, específicamente el bullying, ahora llamado mobbing, en cuestiones laborales. Ese famoso mobbing y la violencia principalmente, bueno, pues ha hablado del acoso, que de alguna manera, pues por lo general lo sufrimos los hombres, no las mujeres, y entonces nos vemos victimizados, y entonces las normas oficiales están para resguardar la integridad de todos nosotros. ¿Por qué? Porque somos agredidos constantemente por el género opuesto. Creo que estarán de acuerdo conmigo, ¿no? Bueno, la nueva ley publicada el 1 de mayo viene acompañada con otras leyes que van a ser soporte de la NOM 35. Sin duda alguna, la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia, la Ley de Igualdad de las Mujeres y los Hombres, que no lo entienden las mujeres, la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, publicada en el Diario Oficial del 1 de julio del 92. ¿Qué obligaciones? Bueno, pues vamos a cumplir todas las obligaciones que nos exige la norma. ¿Qué norma? La norma NOM 35. ¿Qué es el mobbing? Los gringos le ponen palabritas, así como le pusieron la palabrita compliance, cumplir con. El mobbing viene siendo lo que es el bullying, nada más que en cuestiones de trabajo. ¿Y qué es el bullying? Pues es la extorsión, el acoso, la molestia que todos hemos sufrido en algún momento con los patrones. Acá, por ejemplo, el maestro Reinaldo siempre me hace bullying y también me hace mobbing. Me maltrata. Y luego también me maltrata y me corretea don Armando de Durango. Bueno, ni modo, así es la vida, me tienen que traer asoleado todo el mundo. En fin, bueno, pues ese es el mobbing, la carga, el desgaste que tiene sufrir una persona cuando estés molestándola todo el tiempo en el centro de trabajo. Esa genera una frustración sin duda alguna y me pone en peligro hasta mi salud. Ya me tienen al borde del colapso cardíaco, todos igual a ustedes, todos sus petidos. Reinaldo, ya no me maltrate, por favor. El mobbing es deliberado y puede ser continuado, es un maltrato verbal y modal que se da en las empresas. Ese es el bullying, pero dicho dentro del centro de trabajo. Entonces, ya somos expertos en inglés y cuando estemos fuera de la calle vamos a hablar de bullying. Cuando estemos en el trabajo vamos a hablar de mobbing. Y espero haber pronunciado correctamente. Por ahí está Diego, que habla inglés y a lo mejor ya está diciendo que dije barbaridades en el idioma. Pero bueno, ojalá y no me raje por ahí y diga que ya dije cosas malas, mal empleada. Nosotros conocemos en esta materia laboral, ya hemos oído hablar del acoso sexual. Ese, pues, obviamente la mujer nos los aplica a tiro por viaje y nos pone en situaciones bastante comprometidas constantemente. Bien, para efectos de la norma NOM 35 vamos a hablar que cuando estemos hablando fuera del centro de trabajo lo vamos a llamar acoso sexual. Cuando estemos dentro del centro de trabajo lo vamos a llamar hostigamiento. Esa es la distinción que para efectos técnicos de la norma vamos a estar utilizando. Entonces ya saben, ahora estamos en el trabajo, me hostigan. Mi socia me hostiga. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Pues ya me tienen un acontecimiento traumático severo. Voy a necesitar apoyo social. Ya necesito por ahí una santificación, ahí una limpia o algo por el estilo para que me libere ya de todos los estrés que ya traigo traumáticamente severa con tanto acoso o tanto daño que he sufrido. ¿Qué va a pasar? Tenemos que conocer también quién dijo que los contadores no nos íbamos a involucrar. Les dije en la mañana que cada día aumentaba nuestro acervo de leyes. Empezamos originalmente con un simple prontuario civil, fiscal, y después ya tenemos un prontuario civil, mercantil, cooperativo, y ahora tenemos un prontuario penal también, y además todas las normas de información financiera, las normas de auditoría para atestiguar.
Bueno, y la legislación laboral para efectos de cálculos de nómina, que hasta ahí nos conformábamos, no nos metíamos en otras cuestiones, luego ya nos involucran en cuestiones de contratos, y ahora tenemos que aprender hasta diagnósticos de seguridad y cuestión de medicina. No la llevamos en la carrera, creo que los contadores ni los abogados, pero ahora vamos a ser víctimas de tener que estar estudiando algunos conceptos, empezando por los que les puse, el efecto traumático severo. Entonces ahora los contadores ya somos psicólogos también. ¿Qué es lo que buscamos al final en la norma? Que haya un entorno organizacional favorable. ¿Esto qué significa? Que ahora estemos en el trabajo acompañados con una buena secretaria, una buena botella de vino, o sea que tengamos un ambiente agradable. Así para que también aquí nuestro amigo de Venezuela no extrañe Venezuela, se sienta a gusto aquí en México, trabajando feliz y contento. Bien, obviamente va a haber políticas de prevención de los riesgos psicosociales. Entonces quedamos que entró el 23 de octubre la primera etapa de la NOM 35. Vamos a ver, analizar. Bueno, ahorita les estoy poniendo nada más los puros conceptos que ya los conocemos a la FDA del trabajo, pero que tienen que ser invocados en la norma oficial mexicana. Pero, como les dije al principio, todo esto de la NOM 35 se conoce ya como una disciplina que se llama ergonomía. Es la ciencia que estudia los efectos en el trabajador del entorno laboral. Y bueno, yo lo dije en otras palabras, pero ahí dice, la define como la aplicación de ciencias biológicas y humanas para lograr la óptima y recíproca adaptación del hombre y su trabajo, o sea, su entorno, no nada más con la realización física de lo que efectivamente opera, sino con todo el bienestar que le viene rodeando en el trabajo al empleado. Entonces, la eficacia del resultado de una empresa en su productividad es la comunión de la salud, la seguridad y el confort que lo enredan o lo injuntamos o lo conjuntamos en lo que viene siendo la ergonomía en el trabajo. O sea, que el trabajador, una vez que está involucrado en la NOM 35, lo que se busca es una organización estructurada en materia laboral adecuada, haya salud en el trabajo, haya cumplimiento de las normas laborales, no se descarten por ningún motivo la observación de los derechos humanos, el bienestar laboral y obviamente la calidad de vida, que ese es el entorno favorable que nos pide la NOM 35. Objetivos de la ergonomía. Estos son unos conceptos que están en la norma, pero es que los jalamos de los conceptos internacionales. Obviamente es adaptar el puesto de trabajo y condiciones de trabajo a las características del operador. Cuidado con esa interpretación, por eso es la que estoy leyendo. La repito, adaptar el puesto del trabajo y las condiciones de trabajo a las características del operador. ¿Desde cuándo conocemos nosotros que sea el trabajo el que se adapte al trabajador? ¿Verdad que no? Pero eso no es lo que quiere decir ese párrafo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que todos los trabajadores tienen características especiales. Ejemplo, yo tengo en una empresa, son verificadores de recipientes de válvulas a presión, la norma STP número 20. En esa norma, los ingenieros verifican que las válvulas de recipientes sujetos a presión no vayan a estallar, que estén en condiciones óptimas de uso. Sin embargo, hay dos ingenieros. Uno de ellos tiene un cuerpecito esbelto como su servidor y otro tiene un cuerpecito, pues evidentemente más obeso, por decir más hermoso, o sea, más grasoso. Entonces, a pesar de que ambos son diestros en las mismas capacidades, la misma técnica, son verificadores, uno tiene la tendencia a estar sentado y hacer los expedientes, los resumen y elaborar el dictamen, mientras el otro tiene la sensibilidad de que le gusta estar con las tuercas haciendo, preparando y revisando. Entonces, aunque los dos hacen lo mismo, me voy a adaptar. A uno le voy a dejar el papeleo porque a lo mejor el que está grasoso y sabroso se me sube a los recipientes y se me desploma. ¿Y para qué le va a pasar? Y en cambio el otro que está más ágil puede subir, estar apretando y hacer las pruebas físicas a ver si la válvula está funcionando. Los dos hacen lo mismo, pero uno su tendencia, sus aptitudes físicas o aptitudes
o sus tendencias, sus habilidades, tiende más al papeleo y el otro tiende más al área operativa. A eso se refiere, que seas más preciso en ubicar las características que tenga cada trabajador para que las adecues en función del puesto. Todos ya sabemos que si tenemos un manual de organización, tenemos un perfil del puesto y un análisis del puesto, pero aún así puede tomar características muy particulares dentro del mismo puesto, las habilidades especiales que tenga cada trabajador. De ahí que dice esta norma, sé más específico y entonces enfócate a precisar dentro de tu propia especialidad la tendencia que tiene para que encuadre y quede a gusto en su trabajo. A lo mejor el otro, el que está grasosito, se sube y va temblando de miedo y ya no quiere apretar tuercas y está más preocupado por no matarse de caer de ese recipiente. Eso es lo que nos quiere decir esa partecita de ese concepto de adaptar el puesto de trabajo. Luego dice, aumentar la motivación y satisfacción en el trabajo. Esa es la tercera etapa que marca la norma, buscar un entorno favorable. Bajo esos dos conceptos que simplemente les estoy ahorita explicando, para no meterme en todo el campo completo, son los principales que van a partir de nuestro conocimiento de la norma oficial mexicana. Los campos de aplicación de la ergonomía en el mundo laboral busca primero que nada prevención de riesgos laborales y finalmente diseño de usos múltiples y discapacidades. Adecuar todas las características de la persona a la que sea rentable y servir en todos los centros de trabajo. Y por otro lado, también cuidar que no haya ningún riesgo. Por ejemplo, pueden ser cargadores y además tiene un reglamento para estivar las mercancías, los bienes. Sin embargo, las características de uno que nada más sale de trabajar y se va a comer o a cenar o a ver a su familia, a otro que a pesar de que sale de su trabajo va al gimnasio. ¿Cuál cree que tenga menor probabilidad de correr un riesgo de una lesión producto de su trabajo de estibador? Entonces van tomando características muy particulares cada uno de ellos. Evidentemente la ergonomía se va también a aspectos de carácter ambiental y obviamente hay una repercusión en materias judiciales. Todo esto está contemplado a nivel mundial en el concepto de esta disciplina llamada ergonomía. Yo sé que muchas veces ya están pensando, oye, este cuate ya nos vino a hablar de otra cosa distinta de todo lo que empezamos como reforma fiscal. Pero es una reforma que ya no las están pidiendo los trabajadores, ya no están pidiendo los clientes, ya no están pidiendo las empresas, orientación en lo mismo. Y de hecho ya está la certificación, ya está por salir los primeros entes certificados. Mis socios y yo hago campaña publicitaria, seremos los primeros certificados a la NOM 35. Para poder ofrecer inclusive certificación de competencias laborales, que ya tenemos un centro de evaluación y lo hacemos precisamente para certificar las 587 oficios que tiene el organismo Conocer. Obviamente, toda la cuestión de los diseños, de los mercados, de las propias naves industriales influyen en ese entorno favorable, en el entorno de darle mejor calidad de vida en el desarrollo del trabajo a través de que los diseños industriales sean ad hoc a las necesidades propias de la actividad empresarial. No descarto de todo eso el análisis y la posibilidad de las fallas humanas, por eso la fiabilidad humana estará siempre presente, nadie está exento de caer en situaciones de errores o accidentes. Finalmente, todo el trabajo de la NOM 35 de esta ergonomía, pues no son tomas de decisiones a nivel corporativo, por eso se deben de establecer y exige la norma que haya gerencias abocadas exclusivamente a analizar toda la cuestión de las características que tengan que reunir el establecimiento, mejoras, cambios, adecuaciones, adquisiciones, para que funcione y den correcto cumplimiento a la norma 35. ¿Cuál es el objetivo de los productos ergonómicos? Pues que el usuario a través de todo se sienta satisfecho con la empresa donde va a recurrir a obtener sus productos y sus servicios y por otro lado para la empresa que tenga mejor rentabilidad y productividad. O sea, haya una mejora en los costos y por lo tanto el fabricante, el empresario y el usuario todos sean felices y contentos
cuando terminen sus operaciones o sus relaciones comerciales. La NOM 35 tiene 3 etapas o tiene 3 grupos de personajes a los cuales se le va a aplicar. A los que tienen de 1 a 15 trabajadores y los que tienen de 16 a 50 y más de 51 trabajadores. ¿Qué va a pasar ahí? La primera entra el 23 de octubre del 2019. Ya entró. Todos sus clientes ya tienen que cumplir con la NOM 35. Todos. No hay ninguno que falte. Toda empresa que tenga trabajadores ya tiene que cumplir con la NOM 35. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Los que tienen menos de 15 trabajadores ya nada más tienen que hacer campañas internas, efectivamente con acuse de recibido y de enterado los trabajadores, de campañas de prevención de factores de riesgo psicosocial, prevención de violencia laboral y la promoción de un entorno favorable. O sea, nada más promoverlo, no tienen que hacer otra cosa. O sea, que cuando Eric golpeó a una mujer y salió Lolita Ayala y dijo, si pegas a una, le pegas a todas, pues Eric empezó a pegarle a todas. Entonces, en este caso, Eric ya tiene que recibir en el trabajo una carta donde le den folletos que la violencia no es permitida en el centro de trabajo, que no va acorde con un entorno favorable, lo va a firmar de recibido. Entonces, si por costumbres y idiosincrasia es un hombre golpeador, va a tener que entender que no en el trabajo tiene que portarse como niño bueno, porque si no va a tener consecuencias laborales y posiblemente hasta penales. Entonces, quiere decir que todos los trabajadores deben tener una especie de acuse de recibido, de ya sea de folletería, promoción o algún curso, si la empresa está en posibilidad de darlo, donde explique todas las circunstancias en las que se pueda promover la no violencia en el trabajo, el no acoso, el no mobbing, el no corretear a la secretaria en horas de trabajo, hágalo fuera de horas de trabajo y haga circunstancias ahí que le sea su entorno favorable. Esa es la obligación de todas las empresas a partir del 23 de octubre del 2019. Todas, incluyendo nuestros despachos. Así que si Armando ya debe dejar de corretear a su secretaria. No puede seguir haciendo eso. Tiene que detenerse y no meterse en problemas de índole laboral. Ya Carlos Castro ya es caso perdido, entonces ese sí ya sé que lo hace. Desde Venezuela hasta México empieza a hacer todas sus travesuras. Entonces, si las chicas, bueno, pues por favor, van con zapatillas, no corretean, pero esperan que esté sentado y ahí nos llegan, ¿verdad? Y más si traen ropa muy atractiva, pues ya ni se diga. Bueno, yo no sé nada de eso, yo siempre estoy fuera trabajando. Yo no tengo nada que ver. Bien, para el 23 de octubre de este año, además de lo del 23 de octubre de 19, de la promoción de la no violencia, todas las empresas que tengan de 16 hasta 50 trabajadores van a tener que identificar y analizar los riesgos psicosociales. ¿Qué van a hacer al analizarlos? Nada más los van a analizar, los van a identificar y en su momento canalizar. ¿A dónde? Si son empresas que tienen menos de 50 trabajadores, pues lo más seguro es que no tengan ni un médico en su centro de trabajo, no tengan ningún conocimiento de algo especial, mucho menos psicológico, entonces podrán y deberán canalizarlo a través, dando un aviso y un escrito solicitando apoyo al Seguro Social, para que con él le dé cita a los trabajadores o a la situación en particular y le dé pronto atendimiento y certifique que se está atendiendo ese factor de riesgo que ya se ve tangible e identificado dentro de esa empresa. Hasta ahí estamos hablando de dos cosas: promoción de la no violencia, campañas de promoción. Segundo, la adecuación de identificación y corrección. Y cuando digo corrección, aunque la norma dice no, tenemos que corregir o canalizar el problema psicosocial con el apoyo del Seguro Social. Y ya, si tengo más de 50 trabajadores, además de todo lo que vengo diciéndoles, les tiene que dar un entorno favorable. O sea, ¿qué va a pasar? Imagínense una empresa donde no tienen ventilación,
y tienen aire acondicionado. Cual más, cual menos se va a estar enfermando seguido por problemas del aire que venga contaminado, yo qué sé. Y entonces, ¿qué me van a decir? Ah, eres una empresa que tiene más de 50 trabajadores, tienes la capacidad de adecuar las instalaciones, tumbas la pared, le pones ventanas y le pones un jardincito, o a lo mejor al patio le pones un jardín y salen a hacer aeróbics o un descanso, un relajamiento, cualquier técnica que sea, de tal manera que le dé mejor de calidad de vida en el centro de trabajo y se sienta más a gusto el trabajador, le den gusto llegar con la secretaria y no llegar a su casa. Que estén más satisfechos en el centro de trabajo que en su propia casa. Ese es el entorno favorable. Si no quedó claro así, ustedes me preguntan qué tiene que hacer o me dan sugerencias. Bien. ¿Qué significa? Debo hacer campañas de promoción, como ya había señalado, combatir prácticas opuestas en materia de violencia, entorno favorable y hacer todo lo que sea necesario para erradicar cualquier situación psicosocial. ¿Qué hacer a partir del 23 de octubre? Establecer, implantar y mantener, difundir una política que prevenga los factores. A lo mejor nada más con un folleto y una carta de recibido de los trabajadores ya estoy cumpliendo con la norma. En ese momento ya tengo la oportunidad de demostrar que sí estoy haciendo campaña para proteger a los trabajadores. Estoy previniendo la violencia, la no violencia. Y ponen ahí a Lolita Ayala toda moreteada, o si no tienen las fotos, golpean por última vez a la secretaria, le toman la foto toda moreteada y empiezan a decir que eso ya no se va a volver a hacer. Y si no quedó claro, le piden a la secretaria que va a repetir el proceso. Bien. Estas medidas para evitar factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral para un entorno favorable representa sí una erogación, representa unos costos más elevados. Por eso repito, en la plática que tuvimos en la mañana hablé de lo costoso que representa un gobierno corporativo. Hablé también del desgaste económico que tiene fortalecer una industria con diversos cumplimientos de normas oficiales mexicanas. Bueno, pues la NOM 35 se suma. Por eso realmente esto genera una incertidumbre financiera y por un lado es una obligación a nivel mundial para tener confianza en México y por otro lado me estoy enfrentando al fenómeno que a lo mejor desaliento a futuras empresas. Sí será siempre un riesgo. Si alguien me dice, pues si es muy costoso, muy problemático, pues no lo hago o me mantengo en la informalidad. Sí. Esa es una consecuencia inevitable que se puede presentar. Entonces, toda la lista de conceptos que estamos viendo me dice que también voy a tener que dar capacitación. Es ahí donde yo hago campaña publicitaria. A eso nos dedicamos mucho, a dar capacitación, adiestramiento en normas oficiales mexicanas, en competencias laborales y evidentemente todo tipo de capacitación. Ya estoy vendiendo mi capacitadora, pero bueno. No me hagan caso. También tenemos aquí ya varias capacitadoras. Una gran capacitadora que está trabajando de mi gran amigo Carlos González, que ahí ya también está haciendo sus pininos y estamos ofreciendo cursos también. Y pronto a lo mejor también capacitan en materia de competencias laborales. ¿Verdad, Carlitos? ¿Que le vamos a echar ganas? Bueno, él no hace nada, la que trabaja es Nancy. Ya sabemos que ella es la que trabaja. El señor nada más llega a entregar los diplomas a la última hora, a las constancias. Está bien. Bien. Dice que la ergonomía en su entorno favorable debo de promover varias cosas. Entonces, entre ellos el deporte. Sí, la seguridad modelo tiene una cancha de fútbol para sus trabajadores. ¿Yo qué les voy a pagar el Sport City o qué voy a poder hacer para ofrecerles algunas actividades para mejor calidad de vida? Pues cada empresa en la medida de sus posibilidades. ¿Cuáles posibilidades? Pues van a decir todos ninguna, porque estamos sufriendo, no tenemos lana. Entonces se quedan con las ganas. Pues sí, eso va a pasar. Esa va a ser la respuesta más segura que voy a encontrar. Bien. ¿Qué va a pasar si tengo identificación de los trabajadores que fueron sujetos de acontecimientos traumáticos severos? Otra vez empezamos al vocablo, traumático severo. ¿Qué es un trauma severo? ¿La golpiza que te puse en la tarde? ¿O qué será? Hay efectos que no se notan,
que no se perciben. Por eso en la norma habla de unas guías, de un cuestionario psicológico, pero si se rompe el esquema por identificar un riesgo psicosocial que es mucho más fuerte que un simple efecto a corto o mediano plazo, pues evidentemente se va a hacer evidente y vamos a tener que canalizarlo. ¿Dónde? La norma me dice que debo de canalizarlos al Seguro Social, puede ser privado en su momento, el médico psicólogo de la empresa. Me pregunto, ¿cuántas empresas arriba de 50 trabajadores tienen médico y psicólogo? O uno de los dos. Pues realmente para nada. Entonces, al final de cuentas, el que va a seguir trabajando en este asunto va a ser ¿quién? El Seguro Social. Cuando le preguntaron, ¿se acuerdan? Le preguntaron a nuestro titular del Ejecutivo que cómo iba a aplicar el sector público la NOM 35 que había impuesto, pues creo que no se acordó porque eso era una cuestión que venía ya atrasada y dijo, pues tenerlos bien alimentados. Sin más, los que vieron ese artículo, esa entrevista o esa pregunta, bueno, pues ya podrán pensar lo que gusten y manden. ¿Qué vamos a hacer de ejemplos a seguir? Pues para la prevención voy a informar sobre cuestiones de emergencias, todo lo que de alguna manera la NOM 19 ya tiene. Debes tener teléfonos de emergencias, hospitales, ambulancias, seguridad, servicio médico, bomberos, ambulancias y finalmente el estudio de los productos que tú manejes dentro de tu empresa, ver qué grado tienen. Voy a hablar tantito de la certificación profesional, certificación de competencias laborales. La certificación de competencias laborales emana de conocer, donde lo que se persigue es que todos los oficios se encuentren estandarizados en sus procedimientos. Si usted contrata a una persona que ya tiene certificación conocer, se entiende que ese oficio ya tiene una metodología reconocida y que está estandarizado, inclusive puede ser competitivo para participar o ser contratado no nada más en el país, fuera del país. El objetivo de la certificación conocer es la precisión en la cuestión de los oficios. Si esos oficios ya están consagrados en un método y los cumples, hay la confianza de que ese personaje va a cumplir con un procedimiento ordenado su trabajo. Pero a pesar de que esté certificado, tiene que certificarse alguna persona representante de los trabajadores y otra representante de los patrones en la certificación de competencias laborales 391 y 397. A pesar de que en ambas no se necesita un perfil exprofeso, podríamos decir que sí se requiere. En la 391 voy a analizar si ciertos productos deben estar en seguridad almacenados. Nada más me voy a fijar que no representen un riesgo, que los ponga en un estante y que no se me venga encima. Eso nada más puede ser un vigilante de la 391, analizar de riesgos de seguridad en el trabajo. Pero la 397, esa es una norma que además verifica que no puede haber una consecuencia no visible. Ejemplo, pongo en estante un bote con cierta sustancia y por acomodarlo pongo un bote sustancia B junta. El de 397 se va a percatar que a lo mejor los vapores que genere por el cambio de temperatura en el almacén, ambos boten un cierto vapor que unidos en el aire generen una consecuencia tóxica o mayor. Ese lo va a saber el que esté certificado en la norma 397. Entonces, la 391 nada más va a vigilar que nada pueda representar un peligro aparente y la 397 se mete inclusive en conocimientos químicos, físicos y otras cuestiones. Dice la norma que no debe ser perito ni tener un perfil. Yo diría que a lo mejor sí requiere un perfil, porque yo de química no sé ni nada. Nada más del H2O no paso. Entonces, creo que otro trabajador a lo mejor está en las mismas circunstancias, va a tener un problema para identificar si ciertos productos corren riesgo al estar almacenados juntos. Eso vendría siendo la diferencia de la 391 y la 397. Medidas de protección civil, pues ya las tenemos que cumplir de por sí cualquier establecimiento para obtener nuestra declaración de apertura y funcionamiento por lo menos en la Ciudad de México, pero por lo que he preguntado en todos los estados, sin duda alguna también hay requisitos para cumplir, dar la apertura a cualquier local comercial y dentro de ellos tienen que tener protección civil o su equivalente en los estados. ¿Qué es la prevención laboral?
el objetivo de la norma es asegurarse que exista un análisis de puesto, un perfil del puesto adecuado, que cada puesto refleje una fortaleza de acuerdo a las características de los trabajadores, que finalmente también se puedan analizar sus actitudes para dentro del mismo puesto poder canalizar y explotar al máximo sus fortalezas, que ese es el objetivo. En la medida en que se exploten las fortalezas, a lo mejor el trabajador se siente más a gusto y entonces estoy erradicando un probable riesgo psicosocial al tenerlo satisfecho con la actividad real y efectiva que está realizando en el centro de trabajo. Evidentemente, como en cualquier lado, los manuales políticas deben de estar establecidas y respaldadas en los respectivos reglamentos para poder hacer efectivo legalmente su cumplimiento. Está sencillo, ¿no? Hasta ahorita lo que estoy platicando viene a romper un poquito el esquema de lo que es toda la carga fiscal que tenemos, pero para muchos que todavía no han sido familiarizados con esta obligación, que ya está cumpliendo ya 1 año y meses, que a muchos a lo mejor no la tenían ya contemplada, a pesar de que en las redes sociales se adelantaron muchos organismos capacitadores y ya estuvieron ofreciendo el curso de la NOM 35, no deja de ser cierto que mucha gente pues dice, no, eso que se encargue un laborista, eso que se encargue el del sindicato, a ver quién diablos, y yo no tuve la necesidad de estarme involucrando. Pero el día de hoy estamos hablando de las reformas fiscales, estamos hablando de los efectos que ya tenemos en el 2020. 2020 hubo 16 leyes que se modificaron, hablando de la ley de responsabilidad de servidores públicos, hablando de que ahora se llama ley de responsabilidades administrativas, estamos hablando, se modificó la ley de concursos mercantiles, estamos hablando que se modificaron entre otras tantas leyes, más las que ya vimos en la mañana, y entre ellas pues un impacto directo es esta norma porque nos afecta directamente a toda empresa o persona que tenga por lo menos, aunque sea un solo trabajador. Entonces ese es el conjunto de cosas que estamos queriendo transmitir aquí en la firma para mantenerlos informados. Habrá gente que este tema a lo mejor dice, no, ni me voy a meter, ni quiero saber, ya le preguntaré a mi abogado laboral o al jefe de recursos humanos, oye, háblale a Vicente y dile qué tengo yo que hacer para insertarme, pero yo no quiero saber nada, pues soy contador, ya bastante tengo con mis declaraciones provisionales para estarme metiendo y con mi cierre anual para estar metido en tanto relajo. Entonces es correcto, pero bueno, fue un tema que decidimos que era importante platicarlo de ello el día de hoy. La identificación y los análisis, pues evidentemente se va a tener a la gente especializada para que pueda identificar esos famosos factores de riesgo psicosocial. ¿Cuáles pueden ser? Las condiciones de ambiente de trabajo. Por ejemplo, Carlos todo el tiempo ahí nos tiene encerrado en un salón, pero a lo mejor si nos pone más iluminación, nos abre más ventanas, todo lo demás, pues dice, bueno, ambiente, nos pone ahí música ambiental, no que la otra vez había taladros allá afuera y bueno, detalles así que pueden pasar. Luego nos pone también la carga de trabajo, pues la carga de trabajo sin duda alguna, pues a veces aquí mi querido Reinaldo, mi querido Héctor, que tienen expedientes así, que se encarga de las normas de información financiera, no sé qué tanto papeleo hará, que los analíticos, que cumplir. Yo te digo esto, yo para no tener problemas psicosociales y no tener problemas de carga de trabajo, yo no contabilizo con las NIF. Contabilizo con las NIT. A ver, ¿cuáles son las NIT? Él contabiliza con las NIF. Las más valiosas son las NIT. ¿Cuáles son? ¿No estudiaron? Normas de inspiración divina, como Dios me dio a entender. Y me quito de problemas. Nada que la NIF 1, que la NIF 5, que postulados básicos, nada. Aquí cargo y abono así. Aquí me gustó la cuenta, así le voy a llamar. Quiero ver cómo le van a poner las cuentas para llevar la cuestión financiera o el control de las erogaciones producto de estas partidas extraordinarias derivados de la NOM 35. Bien. La falta de control sobre el trabajo va a generar problemas psicosociales. La escasa inexistencia que tiene el trabajador para influir y tomar decisiones. Fuimos alguna vez con, ¿cómo se llamaba? Carlos Casuga.
allá en Puebla nos señaló que una motivación para los trabajadores era que aportaran, pero que aportaran algo de su trabajo, hicieran recomendaciones de lo que ellos hacen, de su área de trabajo, no la del vecino. Si uno era cortador y el otro era ensamblador, y para el ensamblaje se puede hacer eso, ahí no opines, porque ahí nada más a lo mejor le estás echando tierra a tu compañero. Habla sobre de ti. Ya me están diciendo que cuántos minutos tenemos, no, media hora. Todavía falta terminar esto, tenemos, bien. Entonces, los problemas, factores psicosociales nos van a llevar a ¿qué? A análisis específicos de una persona que esté especializada en el ramo dentro de las empresas, que nos va a llevar como consecuencia a canalizarlos o a resolverlos o a prevenirlos, que ese es el objetivo de la norma. Los estudios y los ejemplos, hay un taller que ya estamos elaborando sobre la NOM 35. Muchas empresas están trayendo, queriendo impresionar, y está bien, porque es funcional. Traen empresas que hacen mediciones de estrés y casi te ponen unas maquinitas como si fuera silla eléctrica para ver en qué estado. Esas maquinitas, cuando tú ves a la persona, están seriecitas como yo, decentes, tranquilas, paradas, sin movimiento. A la hora que ven ese aparatito, te ves que estás como la pantera rosa temblando, y según el grado de vibración están detectando tu situación de estrés. Dicen que las van a utilizar como parte de la detección de problemas psicosociales, principalmente el estado nervioso que se encuentra el trabajador. Partiendo de todo lo que estoy diciendo, voy a adelantarme algunos conceptos que su material, como lo he dicho, para leerlo, lo van a tener ustedes para analizarlo. Las dudas, estoy a sus órdenes hoy y mañana, y mientras me acuerdo del tema que hablé, estaré con ustedes para hacer cualquier aclaración. Voy a resumir en algún aspecto porque ya los tiempos me están matando, ya me están señalando que ya tenemos que irnos a la cena. Bien. Como ven, esta parte se las quiero enseñar porque ahí todos nos vamos a quedar con el ojo cuadrado. Son metodologías psicológicas para evaluar los diferentes estados psicosociales del trabajador. Medidas o términos psicológicos para poder evaluar las características, circunstancias en que se encuentra el trabajador. Por eso dice la norma, para que no te metas en Honduras, mientras hagas el cuestionario que yo te doy exprofeso, puedes ahorrarte muchas cosas, pero si estás canalizando y tienes problemas traumáticos severos, vas a tener que hacer ciertas pruebas y entonces a lo mejor ya vas a tener que ocupar al psicólogo y tendrá que cumplir con todos estos instrumentos que les estoy mencionando. ¿Qué hacer? Bueno, pues ya hablamos que es prevención, ya hablamos que es detección y corrección, y si después se puede, un entorno agradable. Vamos a irnos a otro temita, porque todo esto simplemente es una relación de las diversas acciones que les vengo platicando. Por falta de material y de la explicación de la norma no se van a quejar. Entonces, si las obligaciones empiezan a partir del 23 de octubre de 2020, es analizar los factores de condiciones de ambiente de trabajo, las cargas de trabajo, la falta de control sobre el trabajo, la jornada de trabajo, que no sea excesiva. Son las cosas que vamos a ver. La inferencia entre la relación trabajo-familia, ahí me voy a detener, será el último punto que toca el día de hoy, porque al final de cuentas no podemos meternos en el ámbito familiar. Es muy difícil si no podemos lograr identificar a un trabajador bajo unas circunstancias especiales de estado de ánimo en el trabajo, mucho menos si viene arrastrando cuestiones personales, a veces puede ser contraproducente terminar. Bien, basado en estos términos y toda la relación que yo tengo aquí de material, como verán ustedes, nada más me termino diciendo que los factores psicosociales es una interacción entre las capacidades del trabajador, la excelencia y prevención de las empresas, la productividad de la misma, para lograr que supuestamente en México mejore la calidad de vida de los trabajadores y las empresas mexicanas sean más productivas y competitivas en el ámbito mundial. Dicho lo siguiente, hay mucho más material
pero me llevo 1 hora más en explicarlo. El tiempo ya me dio. Habrá taller, yo voy a promover que haya un taller y haremos ejemplos prácticos, analizaremos cómo piensa Reinaldo, cómo piensa Eric, cómo piensa Carlos González, cómo piensa Armando, y le haremos pruebas psicológicas y a lo mejor, pues quién sabe a dónde los enviamos. Por el día de hoy, pues muchísimas gracias en mi segunda participación. Yo sé que ya estamos al final del día, ya estábamos cansados. Ahorita viene creo que una parte más difícil, la de nuestro amigo Diego, que vamos a hablar de finanzas, ya me da miedo. Pero bueno, tomaré mejor clases particulares con él, porque de finanzas no sé ni jota. Les agradezco mucho su atención y bueno, pues continuamos con el último tema para nuestro amigo Diego Armando. Gracias.